Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, jueves 23 de febrero del 2023 y como siempre, muy buenas noches a todos los que nos acompañan a otro jueves de en vivo, a los abogados, maestros en Derecho, licenciados en Derecho, doctores en Derechos, entusiastas en Derecho, pero también a la ciudadanía en general que se conecta, que siempre nos comparte, que siempre nos comenta. Bienvenidos a otro jueves de en vivo interesantísimo. El día de hoy en la mañana les envío un video donde tenemos un tema muy especial y como siempre, aparte del tema especial, tenemos a unos panelistas muy especiales y hoy es muy grato decirles que tenemos un tema muy interesante, el tema de la evolución de las fuerzas policíacas en México y contamos obviamente con dos especialistas, el maestro Felipe Zacarías. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Licenciado Isaac, buenas noches Eric, buenas noches a todos y a cada uno de los presentes. Te agradezco la invitación. Muchas gracias, un tema muy interesante y bueno, ya conocemos a mi querido maestro Eric Antonio Salas. Maestro desde Veracruz, de Jalisco, te mando un saludo hasta Veracruz, hermano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy bonitas noches, mi querido Isaac, sobre todo a todo tu auditorio que se encuentran allá en la bonita Guadalajara y pues a todos los que se encuentren conectados a nivel nacional. Y pues estamos, como tú bien lo dices, en un tema muy importante, sobre todo en estos nuevos tiempos donde vemos que las autoridades preventivas tienen Muy unos roles importante, sobre muy todo en estos importantes nuevos tiempos. en lo que viene siendo la seguridad nacional, ¿no? La incorporación de la Guardia Nacional, todo lo que viene siendo el modelo del nuevo sistema policial, el cual el maestro Zacarías lo conoce perfectamente, y pues viviendo un poquito esta experiencia, acabando de regresar ahorita de Medellín, Colombia, donde estuvimos 2 semanas y donde tuvimos una capacitación que le dimos ahí a la DIJÍN, que es un cuerpo que pertenece al Ministerio de Defensa Nacional, de la Policía Nacional, en lo que viene siendo la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en el cual pues compartimos conocimientos en materia de criminología, en inteligencia criminal, y del cual me llevo un buen sabor de boca, sobre todo en ese modelo policial que se ha implementado en algunos países de América Latina, y pues viviendo aquí nuevamente en México, esta experiencia y pues replicando lo aprendido y también lo enseñado, mi buen Isaac. Pues bueno, muchas gracias. La verdad es que va a estar muy interesante el tema de la evolución de las fuerzas policíacas en México. El tema lo habíamos decidido y tuve algunos comentarios, maestro Felipe, algunos ciudadanos, algunos ahí comentarios de la página, suscriptores, pues me decían que no era la evolución, sino la involución. Yo creo que es un tema muy interesante por la percepción de la ciudadanía, por lo que se ha ventilado en los medios, por este sistema nuevo, pero me gustaría que entráramos en materia para los dos especialistas. ¿Cómo han visto este tema de las fuerzas policíacas, esa evolución que tenemos desde la Policía Federal, que ya es extinta, esa Policía Federal, la Guardia Nacional, lo que se pretende, pero pues vamos tomando el tema. Maestro Felipe, ¿qué nos puedes comentar de esto? Y muchísimas gracias. Gracias, mi estimado Isaac. Definitivamente para muchos de nosotros, sí, sobre todo para la sociedad civil, eh, podríamos no hablar de una evolución, sino incluso de un retroceso, como algunos mencionaron en algunos comentarios, una involución. Pero yo creo y definitivamente depende mucho desde la perspectiva y desde el lugar donde lo estés viendo, ¿sí? Ejemplo, si hablamos desde la perspectiva policial, ¿sí? Desde un integrante de una institución, se dará cuenta que desde hace mucho tiempo, por ejemplo, nada más para hablar de dos antecedentes, ¿sí? En 2009 se implementa un nuevo modelo policial, ¿sí? Con el gobierno en turno. Y actualmente estamos hablando de la implementación de un modelo nacional de policía y justicia cívica. Esto implica, y esto viene implícito en sí, con una evolución no solamente en el actuar de las instituciones y de sus integrantes, sino de todo lo que impacta dentro de la sociedad y con la reforma publicada el 18 de junio de 2008 en nuestro país, esa reforma que trae un cambio de un sistema penal, ¿sí? Definitivamente el actuar policial
tiene un cambio sustantivo. Entonces, hay cambios, en algunos momentos podríamos verlos únicamente nada más en cuanto a la norma, desafortunadamente, ¿sí? Porque por eso es que mucha gente considera que no hay tal evolución, ¿sí? Sin embargo, pues no podemos generalizar, así como no podemos generalizar en cualquier materia y en cualquier aspecto, ¿sí? Pero de que ha habido cambios, y con lo que menciono en cuanto a esta reforma constitucional de 2008, trae un cambio fundamental. Anteriormente se hablaba, o podríamos decir, de una policía, de unas instituciones policiales que únicamente actuaban de manera empírica, les digo yo, sin demeritar a nuestros pueblos originarios por usos y costumbres, es decir, así como aprendió aquel policía cuando ingresó y como le fueron enseñando, así se fue transmitiendo y ahora no. Ahora tenemos todo un servicio profesional de carrera, al menos ciertamente contemplado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los reglamentos de cada institución, donde podemos vislumbrar precisamente este cambio, esta evolución, ¿sí? Y esto lleva consigo todo un andamiaje, un cambio, repito, no solamente en las instituciones policiales, sino también en coordinación con otras instituciones, como es el caso de fiscalías. Y creo que para esto el maestro Eric nos puede dar bien cuenta de cómo existe esta coordinación, que el 21 constitucional establece esa coordinación como la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí, fíjate que muy interesante y bueno, del maestro Eric, ya ahorita lo comentaba, él regresa ahorita de este viaje, de esta actualización, de esta coordinación con Medellín. Sin embargo, yo quiero agregarle un poquito que pues su formación, y ya lo habíamos comentado, pues has estado en varios países, maestro, tuviste una formación en España, en este preciso momento, en estos temas de seguridad has tenido varias participaciones en Colombia en diferentes etapas y te hace una apertura, pero lo importante es, maestro Eric, que ahorita tú estás ejerciendo, eres agente del Ministerio Público, pero tienes también esos conocimientos, especialista, eres licenciado en criminalística y creo que eso nos ayuda para entender también el enfoque, como lo estaba diciendo también el maestro Felipe. Sí, Misak, como tú bien lo dices, he tenido una formación en varios países. Yo creo que me ha dado una perspectiva con respecto a cómo, perdón, si se está oyendo. Sí, Sí, todo ok, bien. gracias, que no veía la cámara. Sí, efectivamente, Misak, esta formación que he tenido, yo creo que me ha dado una perspectiva muy neutral sobre cómo operan diferentes autoridades en el ámbito de lo que es la procuración y prevención del delito. Un antecedente que muy grande tengo es cuando yo estaba en España, en las Islas Canarias, tomé mi curso en lo que es un diplomado en seguridad integral, son 6 meses, donde al finalizar tienes que tener unas evaluaciones por medio de la Secretaría de la Defensa allá en España para poder incorporarte al servicio de lo que viene siendo seguridad integral, cosa que aquí a veces vemos en México que es muy laxo lo que puede tener una preparación con respecto a las policías. Y aquí te pongo un tema un poquito, algo chusco, pero es algo verdadero, que cuando yo regreso de España y me incorporo en la extinta Procuraduría General de Justicia, actualmente soy fiscal, ya cambió esta figura a partir de 2016 aquí en el estado de Veracruz, pero cuando me incorporo como Ministerio Público Municipal en un pueblo chiquito de aquí de la zona norte, y me toca el primer homicidio, ya tenía una experiencia previa allá en Tamaulipas con otro compañero que estaba en la fiscalía de allá, no era para mí algo nuevo, pero ya regresando de España con esta formación, pues me llevo una sorpresa de acudir al lugar de los hechos y se acude hacia mí un policía municipal, ya muy delgado, de complexión indígena, con un traje de policía que le quedaba bueno, parecía como si fuera una película prácticamente de Cantinflas. Y él me refiere de que pues me traía el arma, que era un machete, y que el arma lo traía en la mano desnuda, y el arma me la presenta y me dice que inclusive la había lavado para que no se ensuciara. Yo en ese momento pensé, y desconociendo totalmente todo el sistema jurídico en México, dije, ¿sabes qué? A mi oficial secretario, y
persona hay que mandarlo, pero al Moloya. ¿Cómo es posible que esté contaminando un medio probatorio del lugar de los hechos? Y ya me refiere él, pues, licenciado, lo que pasa es que esta persona hace 2 meses él trabajaba en una parcela para el alcalde que acaba de incorporarse ahorita al municipio. Entonces eso me dio una perspectiva de que la persona no lo hacía con dolo, lo hacía por desconocimiento, y realmente sería injusto también de mí tener esa actuación. Afortunadamente eran otros tiempos, fue en un lugar que había muchos testigos y que pues no estaba tan valorado como es ahorita la prueba, con todo ese ultra garantismo que podemos tener. Se pudo hacer lo que se tenía que hacer conforme a derecho, se consignó a la persona, y la siguiente semana pues tuvimos una capacitación con toda la policía municipal de ese pueblo, junto con el comandante de la policía ministerial, para a ellos capacitarlos en lo que era el principio de lo que es preservación del lugar de los hechos, su trabajo como primer respondiente, que ya lo tenía un poquito muy adelantado, casi siempre van un poquito, 10 años más adelantado, y me lleva una gran sorpresa que después de esto tuvimos un homicidio donde estos policías municipales hicieron un muy buen acordonamiento y donde hicieron un muy buen trabajo, y que posteriormente con una mecánica, una reconstrucción de hechos que operaban el sistema tradicional inquisitorio, pues se pudo dar con estas personas que cometían este tipo de homicidio, a taxistas del estado vecino de Hidalgo. Esto quiere decir, como decimos en España, hay un dicho que dicen los gitanos: se vale ser pobre pero no hediondo, así es como lo dicen ellos. Y a veces el tener las carencias no te implica que también no tengas la capacidad para poder hacer el trabajo debido. Desgraciadamente, lo que vivimos en México día con día es la cuestión de los 3 órdenes de gobierno, donde dependen muchas veces, ahorita lo presento en la gráfica, y muchas cuestiones con lo que tenga que ver lo de la política criminal, que es el conjunto de métodos que el cuerpo social organiza las respuestas al fenómeno criminal. Es muy diferente a lo que son las políticas públicas. Entonces, lo que tenemos arrastrado es, pues, muchos problemas con respecto a este tipo de cuestiones. Me gustaría decir algo, o sea, realmente no hay ninguna involución, ha evolucionado. ¿Por qué? Porque yo me explicaba cómo es posible que un policía municipal se le dé un uniforme, un arma de asalto, y puedan dársele las funciones de preservar el lugar de los hechos y de proporcionar, pues, prevención del delito. O sea, prácticamente era para mí algo imposible en el 2008, y creo que ahora, con lo que bien dice Felipe, con lo que viene siendo este nuevo sistema para poder tener a nuestras autoridades preventivas con un modelo estándar, que todavía falta. O sea, nadie nace corriendo, todos empezamos caminando, todos empezamos gateando, y después caminando para poder llegar a correr. Entonces, si hay algo que quisiera agregar mi compañero Felipe, me gustaría, pues, más que nada explicar cómo es este nuevo sistema, y aterrizarlo en lo que viene al futuro, que Felipe totalmente lo conoce, y las deficiencias que a veces podemos tener, porque a veces el problema también es cuando la política pública invade la política criminal con respecto a los cuerpos policiales, y a veces los deja en desamparo. Ya las actuaciones de estos policías ya no quieren actuar por ciertas situaciones donde ellos puedan decir: me ha tocado capacitar policías, y una vez me hizo una pregunta: licenciado, si yo actúo conforme a derecho, ¿estoy garantizado que no puedo tener ningún problema? Y es ahí donde tengo un nudo en la garganta, porque desgraciadamente lo que se aplica en lo fáctico a lo que es real es muy diferente. Pero si mi compañero Felipe tiene algo que agregar, y posteriormente a esto me gustaría presentar sobre todo unas láminas para poder explicar y desglosar un poquito sobre cómo es la problemática que tenemos realmente con respecto a nuestras autoridades preventivas, y el nuevo rol que también tenemos con respecto a la Guardia Nacional, que hay que analizarlo a través de la política criminal, porque muchas personas dicen, a veces sin el ámbito, es que, pues, ¿cómo es que ellos entraron? Pero al final de cuentas nos vamos a meter un poquito a la criminología. Como bien decías, más que en criminalística, tengo una maestría en comportamiento criminal delincuencial. Me gusta tocar la criminología, sobre todo en la política criminal, y conocer que el crimen, los delincuentes, es como un virus que va cambiando, va mutando. Hoy tenemos una vacuna para el virus SARS-CoV-19 y mañana ya mutó y tenemos que buscar otro tipo de vacuna. Entonces, hay que ver cómo poder solucionar este tipo de problemas también a través de este tipo de herramientas que nos da la criminología. Mi Felipe, si algo quisieras tú abordar.
y en caso dado, ya terminando, poder yo aportar ahorita con estas láminas. Gracias, mi estimado Eric. Pues si me lo permite, Isaac, nada más, sumar lo siguiente, ¿no? Ciertamente ha cambiado, no solamente en cuanto a nombre, sino en cuanto a la forma de organizar las instituciones policiales. Un ejemplo, tenemos desde el gobierno anterior, dentro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? Un modelo óptimo de la función policial que se conforma de 10 elementos, ¿sí? 10 componentes conforman este modelo óptimo, como algunos de ellos es el estado de fuerza, ¿sí? Lo que son las evaluaciones de permanencia, esto en cuanto a los requisitos de permanencia que establece el artículo 82, apartado B, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y entre ellos es precisamente el certificado único policial, que tiene que abarcar estándares nacionales, internacionales, ¿sí? Otro tema, otro tópico dentro del modelo óptimo de la función policial es la actualización en el sistema de justicia penal y varios temas más, ¿sí? Varios elementos que conforman este modelo óptimo de la función policial. Que si nosotros lo conociéramos y viéramos su implementación en la página del secretariado, ahí está desplegada toda la información, es información abierta, ¿sí? Donde podemos ver el avance en cada entidad federativa de este modelo óptimo, pero que en su momento ahora se ha detenido un poco por la implementación del modelo nacional de policía y justicia cívica, ¿sí? Lo que decíamos, ¿sí? Que ha ido cambiando, se ha ido implementando, pero ¿cuál es el detalle? Que en ocasiones vemos a las instituciones de seguridad pública, y lo digo abiertamente porque siempre lo he dicho incluso en mis capacitaciones, la seguridad pública en algunas entidades federativas, en algunos municipios, lo ven únicamente como un botín económico, como un botín político, ¿sí? Desafortunadamente, al final, ¿quiénes son los más afectados? El personal operativo. El personal operativo que necesita tener certeza jurídica en su actuar, lo que decía hace un momento el buen Eric, ¿sí? A veces el policía no sabe si actuar de manera correcta porque incluso eso, desafortunadamente, y son cosas reales, le llega a traer problemas, porque tiene que llegar ante fiscalía, no generalizo, al azar a lo mejor, ¿sí? Donde incluso ahí le tienen que decir, ¿sabes qué? Tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto, y en ocasiones la ignorancia, pues, precisamente del ámbito jurídico del personal operativo de la institución policial, pues al final lo lleva a cambiar. Cuando conocen realmente y han sido capacitados, a mí me consta y me lo han dicho en los cursos, yo una vez realicé una puesta a disposición, me dijo el Ministerio Público que le cambiara para no meterme en problemas y simplemente le dije que no, que yo aprendí a hacer el informe policial homologado, hice mi trabajo como debe de ser, como establece la ley, de acuerdo a mis obligaciones, de acuerdo a los protocolos, y no tuve ningún problema, y aquí sigo. Eso significa que cuando se tiene conocimiento, ¿sí? Teórico y práctico, definitivamente se tiene esa certeza jurídica y no hay entonces para dónde hacerse, ¿sí? Eso yo creo que sería para ir ahorita sumando a lo que mencionaba Eric. Sí, oye, muy interesante, profesor Felipe, y también ahorita con el uso de la voz con el maestro Eric, pero entender, y digo, para los que nos están viendo y que ahorita tenemos el contexto, vamos a transitar ahorita por lo que nos van a exponer, se va profesionalizando, porque me queda claro lo que dice el maestro Eric, que hace apenas unos años, pues todavía existían o existen todavía policías municipales, pues de a pie, o sea, que no llevan esa capacitación, y eso obviamente en un país donde nuestra delincuencia son de las más peligrosas, agresivas a nivel mundial, pues prácticamente estamos en una desventaja de corrupción, de cañonazos de dinero, de ignorancia, entre que yo creo que todos sabemos que a veces hasta el Ministerio Público, y lo decía el maestro Felipe, con el respeto para todos, a veces el Ministerio Público va y amedrenta al policía, porque si no lo hace, pues como él es el primer respondiente, es la cadena que debe de seguir. Entonces,
estamos en esta evolución, maestro Eric, y pues atentos a lo que nos digas. Pues totalmente, yo coincido con lo de Felipe y tengo una anécdota. Totalmente lo que dice Felipe es cierto, pero a veces también la falta de preparación de los elementos es lo que conlleva tener que guiarse por un fiscal. Y mi problema es si el fiscal no conoce los procedimientos, no conoce cómo es realmente un IPH, cómo es la criminalística de campo, pues yo creo que también sería como que un ciego guiar a otro. Entonces ahí es una cuestión de, 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 de que hay que puntualizar en algo. A mí tuve una anécdota donde una vez me citan para capacitar elementos castrenses y cuando yo observo eran elementos que eran oficiales, sargentos, y estos elementos estuvimos 3 días en una capacitación intensa para que ellos pudieran actuar y fueron un operativo a otra parte de la República Mexicana donde hubo un resultado muy positivo por parte de ellos, dado que ellos ya sabían operar un IPH, un informe policial homologado, tenían unas nociones de lo que era el uso racional de la fuerza con la Ley Nacional de la Fuerza. Todavía no estaba implementado, pero se les dio las nociones en base al conocimiento. Y vaya que trajeron un resultado muy positivo, pero es que también depende a veces de las corporaciones. Y ahorita vamos a ver esa parte que es muy importante con respecto a cada uno de las. Voy a compartir la pantalla, si me permiten. Adelante, profe. Entonces, con lo que viene siendo la normativa y este nuevo sistema que opera, nos lo dicen muy claro en el artículo 21. Sigue habiendo una dirección por parte del fiscal, es una dirección con respecto a la parte técnica jurídica, como bien lo dice, no quiere decir que nosotros seamos los directores totalmente del mando policíaco, pero sí en la parte técnica jurídica, porque al final todo el trabajo que ellos realicen se va a aterrizar dentro de una carpeta de investigación que nosotros en algún momento tendríamos que judicializar. Entonces, la parte de lo que viene siendo... Y defender también, y defender a fin de cuentas. Claro, y vemos que hay una parte muy importante que es la legalidad y licitud, sobre todo esa parte que regulamos nosotros como fiscales cuando nos encontramos en lo que es una investigación inicial o complementaria, y también la mismidad que eso lo tienen que regular totalmente las policías, al igual que también los servicios periciales o ministeriales. En el artículo 21 nos lo dice muy claro, el establecimiento de las bases de datos criminalísticos y del personal para las instituciones de seguridad pública. Pero en este apartado dice, ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. Lo vuelvo a repetir, certificado y registrado en el sistema. Certificado y registrado en el sistema. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenga que certificarse, que tenga que complementar la normatividad para poder estar dentro de una corporación policial. Por ejemplo, el maestro Felipe, que ha estado en la Academia del Sureste, pues también en otras academias, todo elemento, al igual que su servidor, acaba de estar en un curso de 5 meses también por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para poder tener esa certificación en el nuevo sistema penal acusatorio, al igual que también las policías para poder cumplir con esta reglamentación. Y entonces, cuando ya están una vez certificados, que no solamente es académico, sino en lo que vienen siendo sus valoraciones de exámenes de confianza, médicos, psicológicos, ya cumplen con dicha normatividad y pasan a ser registrados en el sistema, que es lo que nosotros llamamos el CUIP, la cédula única de identidad de permanencia. Creo que es verdad, Felipe, o si no se me olvida, creo que luego lo pensaba que era policía, pero es de permanencia. Y todo esto viene siendo regulado, entonces es algo que, vaya, es de aplaudirse porque en cierta manera sí ya hay un control sobre el tipo de formación que puedan tener los cuerpos policíacos. Aquí, desgraciadamente, las obligaciones del policía, desgraciadamente, sin meternos tanto al 132, es ahí donde viene la clave de todo lo que viene siendo las funciones policíacas y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo que me gustaría puntualizar es con respecto a las deficiencias o a los puntos débiles. Hay que ver los puntos fuertes, pero también los puntos débiles. Tenemos unas autoridades municipales. Estas autoridades municipales dependen muchas veces, desgraciadamente, del erario municipal, y no todos los erarios municipales podrían ser como San Pedro Garza García en Nuevo León, que tienen una capacitación muy de primer mundo, o en otros estados de la República Mexicana. Muchas veces, y yo creo que perdón, profe, equipo tecnológico, algunos hasta en otros estados hasta traen cámaras y pues en otros
municipios no. Así es, mi querido Isaac, y desgraciadamente, como bien Felipe lo sabe, a veces hay alcaldes que confunden esta figura de la policía municipal con escoltas, con servidumbres o con gente que le pueda cumplir un capricho que después el policía, por su desconocimiento o necesidad económica, no tiene idea del problema en que se pueda meter a través de una mala orden, una mal función, y ellos realmente son auxiliares en lo que viene siendo la procuración de justicia, pero desgraciadamente hay un dicho que yo creo que lo conocemos desde hace tiempo cuando éramos usuarios Telcel, ya los somos más viejos, y el dicho de que el que paga manda. Y desgraciadamente esto es una parte que ha tenido mucha mella en lo que viene siendo las corporaciones municipales, no todas, hay unas corporaciones que la verdad tienen muy envidiable, como tú lo dices. Desconozco algunas de allá del estado de Guadalajara, algún día me gustaría poder visitarlas, tengo ahorita un proyecto muy bonito en respecto a otros países, hacer esas visitas, conocer cómo funcionan tanto en lo preventivo como en el sistema de procuración de justicia. Y en México, desgraciadamente, no todos los municipios, pero sí muchos municipios, pues bueno, parece que antes de llevar al detenido, como lo dice bien el Código Penal y como lo dice la Constitución, de manera inmediata, pues lo llevan a darle el visto bueno al alcalde o al síndico en procuración de justicia, cuando ellos no son técnicos del derecho y realmente a veces puede haber un problema muy grave con respecto a estas puestas a disposición. Después tenemos otro tipo de autoridad preventiva, que en este caso son las policías estatales, más preparadas, más recursos, dependen a veces mucho también de los recursos del subsegún, como en algunos casos, y ellos pues tienen una preparación más avanzada. Me consta porque me ha tocado ver muchos policías aquí en la Academia del Lencero, en Veracruz y en otros estados, que tienen una capacidad. Inclusive tuvimos una vez hicimos una capacitación masiva con elementos de la municipal, elementos de seguridad pública, elementos de la Policía Federal y elementos todavía no se incorporaban como Guardia Nacional, de la Sedena, y hicimos unas maniobras prácticas con todos unos, se hacían una simulación del lugar de los hechos y totalmente se los llevaban por patas, como decimos en este caso, pues la Policía Estatal, por la capacitación y por la preparación y la práctica que ellos tienen. En segundo lugar, me asombré mucho que quedaron también la Secretaría de la Defensa Nacional y pues un poquito muy atrás, por no decir, pues muy atrás también las policías municipales, por este tipo de deficiencias que estamos viendo. Tenemos en este caso, por ejemplo, aquí en lo de la Fuerza Civil en México, en el estado de Veracruz, y luego tenemos las autoridades preventivas federales. Bueno, en este caso fui afortunado porque me tocó todavía capacitar en el estado de San Luis, en la academia a donde se encontraba la Policía Federal de Caminos en ese tiempo. El grado que tienen ellos de preparación es muy diferente. Me faltó decir algo muy importante. Los policías municipales, su esquema académico es muy bajo. Algunos no tienen ni siquiera secundaria. Ya ahorita con este nuevo proceso que tenemos para la incorporación, pues ya se les pide un estudio mínimo, pero no es lo mismo que las autoridades estatales. Pero las autoridades federales, pues sí tenían un grado de preparación más elevado, algunos con carrera, con idiomas, y pues el grado que ellos tenían era tan avanzado que prácticamente lo veíamos reflejado como ministerios públicos en el sistema tradicional inquisitorio, cuando hacían sus puestas a disposición con los IPHs que ellos hacían, que eran nociones de lo que venía siendo el nuevo informe policial homologado. Entonces el grado de preparación de ellos era un poquito más elevado. Realmente la desaparición de esta corporación, no sé, atenderá asuntos políticos o algo, pero sí era gente que tenía un grado que me consta de primera mano, que tenía una preparación muy académica y sobre todo operativa. Es una capacitación también que tuvimos en Toluca y pues en estas recientemente ahora tenemos incorporadas a la Guardia Nacional con un rol también en prevención del delito, supliendo en las funciones de la Policía Federal Preventiva. Es un poco más complicado porque ellos provienen de una autoridad castrense, sobre todo las autoridades castrenses tienen otra formación, otra manera de ver, sobre todo el sistema penal. Y me gustaría al final, si me recuerdas, ver cómo sería esa proyección a futuro, que te puedo decir cómo viene el nuevo rol policiaco, a dónde vamos a llegar con respecto a lo que yo figuro, con respecto a ese artículo 132, donde no le quita la facultad a las autoridades preventivas de recibir una denuncia. ¿Y por qué viene este tipo de cuestionamiento que te digo? Y pues tenemos por último las Fuerzas Armadas, como la Secretaría de la Defensa Nacional, que están tomando estas funciones en seguridad preventiva. Esta presentación fue mucho antes de la entrada de la Guardia Nacional.
creo que ya queda sobrado decir que está esta incorporación de la Guardia Nacional, dado que ellos no tenían esa participación en el informe policial homologado, ahora lo tienen a través de la Guardia Nacional. Es una cuestión ahí un poquito muy de técnica jurídica, cómo puentean a través de las autoridades. Por eso fue esa capacitación que se tuvo con estos elementos castrenses para que pudieran operar en otro estado con una independencia más sigilosa, y a la Secretaría de la Marina. Entonces, el grado de preparación de cada una de estas tres autoridades es muy diferente. Esto es un aporte muy importante ya en materia de criminalística de campo, pero las funciones que ellos tienen, no solamente en el rol de prevención del delito, de preservación en el lugar de los hechos, y al igual también del acompañamiento que tienen a través de las autoridades investigadoras para poder incorporar medios de prueba a través de esas carpetas de investigación que finalmente tenemos en la mano del monopolio, pero prácticamente también del Ministerio Público. Entonces, siento que el problema, yo lo he visto en otros países donde existe, bueno, no en España, porque aún en España existen las policías autonómicas, las que correspondería como prácticamente una municipal, tienen también una figura de la estatal, y la policía, la Guardia Civil, o también lo que es la Policía Nacional, pero siempre bajo un esquema único. Y, por ejemplo, en Colombia, que lo veo que lo manejan bajo un solo mando único. Yo lo que siento que viene hacia futuro es por eso que no se ha privado en el 132 la facultad de la policía de recibir una denuncia. ¿Por qué no se hace de una manera directa? Porque todavía no tienen esa capacidad. Pero si vemos estos nuevos roles donde está totalmente actuando las fuerzas castrenses, pues no hay que irnos más allá de lo que viene siendo un estudio criminológico para poder pensar que en algún momento vamos a tomar un esquema como en Estados Unidos, donde realmente ya la figura del Ministerio Público es una figura de litigación solamente para las audiencias, y el rol totalmente dependería en este caso de las policías para la integración de la carpeta. En otros países ellos tienen esas facultades de técnicas de investigación, cosa que aquí es es algo muy exclusivo del Ministerio Público, y dejar esta independencia para que el Ministerio Público solamente se abocara a lo que viene siendo pues las técnicas de litigación en las audiencias. Si no se ha cerrado esa puerta, puede que venga esto futuro. Yo siento que por algo está pasando todo esto. Manejo mucho la cuestión de la política criminal, como yo te había mencionado, Isaac. A veces las cosas tienen un porqué. La delincuencia a veces evoluciona muy rápido. Cuando vemos que ya tienen un modus operandi y ya fue ocupado por parte de alguna autoridad preventiva, ellos cambian, y entonces la cuestión no es ir 3 pasos ni 2, sino un paso atrás de ellos. Y por eso a veces hay ciertas cuestiones en política criminal, como por ejemplo la incorporación de la Guardia Nacional. Si se hubiera hecho, tú lo sabes, a través de la legislación y todo lo que implica la burocracia, yo creo que hubieran tardado aproximadamente 4 o 5 años a que se incorporara, y desgraciadamente, acuérdate que yo te lo platiqué en el programa pasado, de que la delincuencia no espera. Es muy fácil ver lo de la prisión preventiva cuando no eres tú el que ha sido tocado por la delincuencia, y no te gustaría ver que esa persona se encontrara en la calle pudiendo tener la impunidad de amenazarte o de atentar en contra de ti o tu familia, para que entonces tú te desistieras de una denuncia. Al final de cuentas, grandes males no se curan con una aspirina, se tiene que hacer una cirugía mayor, y siento que la policía debe de seguir evolucionando, capacitarse, institucionalizarse en una manera más positiva, y tener sobre todo estos modelos que se han incorporado en otros países para bien, no para mal en algunas cuestiones que también no es necesario, pero siento que vamos bien, poco a poco, y sobre todo pues la profesionalización por estos cuerpos. Perfecto, hermano. Si gustas, digo, interesante, me gustaría que regresáramos por ahí a las cámaras, aquel como el maestro Felipe, y gracias por la exposición, maestro. Maestro Felipe, pues muy interesante lo que nos habla el maestro Eric, con esa especialidad, con esa expertise, con esa visión. Y obviamente, pues ahorita como con lo que estamos hablando, volvemos a reconocer que estamos trabajando, que México está tratando de hacer un esfuerzo grande en tema legislativo, en tema de operativo, en tema cultural, que creo que es algo que tendríamos que ver porque hasta el ciudadano tiene cierta percepción, cierta forma. Yo veía hace de 8 años para acá
pues tenemos dos figuras que son tienen una imagen muy deplorable para la ciudadanía, y eran los policías o elementos de tránsito y ahorita los jueces. Y eso pues es la mezcla ahorita pues de nuestro sistema. Entonces, México tiene un gran trabajo para hacer en tema de seguridad, en tema de evolucionar, pero en este inter tenemos que ir capacitándonos. Y lo que tú comentabas, maestro Felipe, es cómo ya ahorita se tiene que profesionalizar y vamos a tener que estar cambiando esquemas hasta encontrar, lo decía el maestro Eric, la delincuencia evoluciona, no para, y nosotros tenemos que seguir con una fórmula hasta que le empecemos a controlar, ¿no? Así es, Isaac, definitivamente es muy importante este punto de la capacitación, de la actualización, y sobre todo con personal o personas pues realmente preparadas. Desafortunadamente, en los más de 19 años que tengo de participar en la instrucción en las instituciones policiales preventivas de investigación de reinserción social, desafortunadamente nos llegamos a encontrar con gente que, pues como en muchas profesiones, no cumple un perfil, no tiene el conocimiento necesario, al menos básico, y lo único que hacen es desinformar, ¿sí?, a los integrantes de las instituciones policiales, pero pues el problema no termina ahí. El problema es que precisamente este policía sale a la calle creyendo que lo que está haciendo es lo correcto, ¿sí? Y mínimo ya tiene problemas que pueden ser incluso sancionados de manera administrativa o incluso penal, ¿sí? Y entonces ahí es donde nosotros también tenemos que voltear a ver, ¿sí? Si en algún momento se podría hablar de una involución o de que simplemente no se ha avanzado, es porque hay personas, hay instituciones que lo único que hacen es ver por un interés económico. Mencionaba Eric hace un momento una academia allá del sureste mexicano precisamente, que desafortunadamente yo ahora pues de alguna manera pues ni siquiera me atrevo a mencionar, porque ha caído en unas malas prácticas que incluso, por ejemplo, nos comentaba un compañero instructor, lo tenían dando capacitación en otra entidad federativa, él venía del norte del país, él estaba en el sureste dando capacitación, tuvo que vender todo su equipo, tuvo que vender todo lo que traía para poder regresar a su estado de origen, porque la academia lo tuvo allá semanas sin pago, al final tampoco le pagaron, y entonces yo digo, pues no nada más es cuestión solo del personal operativo, también de esas instituciones que tienen la culpa de no contratar gente con un perfil idóneo, real, para poder tener una capacitación como debe de ser, ¿sí? Ese es otro tema también que se debe de abordar, ¿sí? Sin tabús, sin estar solapando a nadie, pero que desafortunadamente llega a lesionar a las instituciones policiales por una falta de una capacitación como debe de ser. Por eso precisamente que mucha gente lo que hace es buscar incluso capacitarse por sus propios medios, entrar a este tipo de conferencias, a este tipo de pláticas, de charlas, para ver qué puede aprender y que le sirva realmente y que sea funcional. Y esa es la idea. Conozco a Eric, te conozco, Isaac, para que nosotros lo hacemos con la intención de sumar, de aportar un conocimiento a la gente que está dentro de las instituciones y que pudiera hacer la diferencia entre hacer bien su trabajo y hacerlo mal. Pero no solamente por hacer bien o mal el trabajo, sino que una mala actuación puede afectar la vida de una persona, de una familia, Claro. de la sociedad. Entonces, en ese entendido, es la responsabilidad que tenemos nosotros como servidores públicos, en este caso como policías, ¿sí? Una mala actuación o una buena actuación hace totalmente la diferencia, ¿sí? Incluso me atrevo a decir que al ser el policía, cuando llegue a fungir como primer respondiente,
es quien hace la diferencia entre comenzar a dar cumplimiento a esos 4 objetivos del proceso penal del 20 constitucional, ¿sí? Así lo pongo yo y así de Sí, importante claro. y es la labor de la función policial. Por ejemplo, uno de esos objetivos, el esclarecimiento de los hechos. Que cuando el policía realmente se ha capacitado y lo han capacitado como debe de ser, pues hace su trabajo no solamente desde la perspectiva operativa, sino también desde una perspectiva, sí, penal, porque tiene que conocer la norma jurídica para tener esa certeza en el actuar. Tiene que hacerlo desde la perspectiva ahora criminalística, como decía Eric. ¿Por qué? Porque ahora primer respondiente, desde que se implementa el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente en el año 2015, se le dan atribuciones como por ejemplo, al menos de preservación. Y no hablemos ya cuando tiene que priorizar, ¿sí? En esa priorización, que ya sea por elementos climatológicos o demográficos, se ve en la estricta necesidad, pero que él tiene que saber entonces qué indicio, de acuerdo a su naturaleza, pudiera alterarse, perderse, destruirse, modificarse, y entonces es realmente necesario priorizar, no aquellos elementos que no van a sufrir ninguna alteración. Entonces, ahí es donde realmente ha habido ese cambio, ha habido esa evolución, y no nada más en la norma, también en la práctica, ¿sí? Desafortunadamente, ahí tenemos el ejemplo que decía Eric de cómo le entregaron ese machete hasta lavado para que no fuera Sí, manchado. claro. Pero bueno, creo que hemos cambiado, hemos ido evolucionando, sí, y nos hemos ido de tal manera profesionalizando, incluso muchos de nosotros por nuestra cuenta. ¿Para qué? Para estar a la altura de las exigencias de la misma sociedad. Así es, Maestro, mi querido Felipe, y tienes toda la razón, perdón. Y tocar ahí un punto muy importante que viene siendo el nuevo sistema de modelo policial y a dónde llegamos. A mí me gusta ser un poquito muy, no tan dogmático, la verdad, sin tanto rollo. Desgraciadamente yo lo que veo y lo que a dónde estamos llegando es que muchas actuaciones policiales, como bien tú lo dices, Felipe, y a través de esas capacitaciones dudosas, acordémonos que en un momento dado, cuando era la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, se hacía a través también de la Secretaría Técnica, donde realmente el capacitar a policías realmente era nada más tener una cédula y acreditar el examen, cuando había gente que eran estudiantes recién salidos de la facultad y que pues pasaban el examen, hacían esto y daban capacitación a los policías, donde hubo muchos casos muy lamentables por la falta de criterios que tenían estos policías. Y vámonos hoy en día con algo muy complicado, porque ahora con la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y muchas cuestiones que vienen para las autoridades preventivas, yo siento que, lo digo de una perspectiva sin mentir, sin ser policía, donde el Estado a través de esas políticas públicas, pues también tiene que adoptar la política criminal, no donde el policía que haga un buen actuar, pues se le respalde y no se le dé la claro. espalda. ¿Por qué? Porque no sé si fue contigo, Isaac, pero no fue contigo, Felipe. No me acuerdo cuando nos tocó que acaba de pasar el lamentable caso de la mujer que murió allá en la península de Yucatán. Y por una actuación donde llegó unos policías, que acuérdate que La también del los Oxxo, medios, ¿no? ajá, y desgraciadamente los medios también pues manipulan mucho esta información, porque una era la perspectiva que estaban dando y otra era la perspectiva cuando llegó la policía y la mujer estaba agrediendo adentro del Oxxo a los cajeros, traía un botellón. Y pues bueno, al final de cuentas se le procedió a intervenir a dicha mujer y falleció. Desgraciadamente, ¿qué trae consigo esto? De que hubo colectivos, gente que también pues estuvieron en contra de la actuación de los policías. Y después viene la pregunta, porque me tocó después ir el año pasado por estas fechas, ir de vacaciones, estuve allá en Cancún y platicando a veces con los policías que estaba ahí, me dicen, oiga, pues es que la verdad, licenciado, ya ahorita no queremos actuar. Si Sí, tenemos un claro. llamado de así, pues realmente nuestra patrulla, estamos lejos, no pudimos. ¿Y qué tendrían que implementar? Hasta el sistema que están haciendo en la Ciudad de México, donde tienen ya GPS para ver qué tan rápido fue una intervención, dado de que a veces también ellos son omisos. Acuérdense que hay por acción y omisión delitos, pero son omisos a prestar el auxilio oportuno, dado que a veces conlleva una responsabilidad, con lo que acabamos de ver ahorita también, donde un policía
y privó de la vida a una persona que traía un cuchillo en una zona que era muy caliente y casi se le viene toda la gente arriba. Y realmente, si a veces no se apoya a través de las instituciones, ¿qué va a pasar? Que estas policías no van a querer actuar por no tener una responsabilidad, y es ahí donde viene la pregunta. Cuando me hizo este policía y me dice, oiga, licenciado, si yo actúo conforme a lo que usted me dice del protocolo, perdón, de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, y yo lo hago todo conforme a derecho, yo no voy a tener ningún problema. Y la verdad, ¿qué le podría responder, Isaac? Sí, O sea, claro. que fueras tu abogado, o sea, no falta más que un colectivo se Se ponga en contra, organice. y entonces la política criminal cae bajo la política pública y a esta persona la crucifiquen. Y ahí viene mi pregunta: en Estados Unidos, a pesar de lo que pasó con Tyrell hace poco, con Ronnie King hace tantos años en Sí, Los claro. Ángeles, el modelo policial no ha cambiado. ¿Por De qué? hecho, Tú vas a Estados... Te oigo. de hecho, creo que subieron el nivel de contacto porque al parecer ya ahora con algún tipo de amenaza que a criterio de un policía puede actuar allá en Estados Unidos, ¿no? Claro, y esto no ha cambiado. Inclusive hay una figura que se llama suicidio policial, donde alguna persona se quiere quitar la vida y aparenta que trae un arma o trae un arma, y prácticamente lo cosifican a tiros allá la policía por la manera de actuar. Entonces, ¿qué implica esto? Inclusive hay ciertas normatividades allá en Estados Unidos. Cuando te van a parar, prende tu luz, pon tus manos al volante. Me acuerdo el lamentable caso de una persona de color, se baja. Ya ves que en Estados Unidos, cuando vas a un restaurante, te sirven una papa o lo que tú te llevas en la comida, te la ponen en como un ganso o algo que te hacen así en papel aluminio. Se baja este chico, era de noche, con el papel, con la figura esta de un ave, y la trae de noche, y al momento que la usan, pues ellos piensan que es un arma porque brilla, y le disparan. Entonces, la policía en Estados Unidos no ha cambiado ese modelo policial. ¿Por qué? Porque tienen que resguardar la seguridad tanto nacional como interna. Y nosotros también en el actuar, esto pasó también cuando entró esta figura de la Secretaría de la Marina, también en función de prevención del delito, cómo fueron copados por muchas cuestiones en derechos humanos, y había a veces que eran omisos con respecto al auxilio que podían brindar a la ciudadanía por no meterse en este tipo de problemas. Entonces, siento que el modelo policial también se debe de incorporar con una perspectiva de política criminal en lo que viene siendo la protección también de sus elementos. Eso sí, el elemento que actúe de mala manera, que actúe con dolo, Sí, claro, el que que vaya esté con eso, coludido. que pague las consecuencias. De eso no me aparto totalmente. O sea, yo lo único que quiero es que, a pesar de que pueda tener una figura dentro de una fiscalía, yo soy alguien que puede estar en la calle y puede acontecer un delito, puede acontecer un uso de la fuerza por parte de ellos, y quiero sentir que las personas que se encuentran ahí en ese momento saben lo que están haciendo, para que en caso dado no haya una desgracia, o en el caso de que necesite el auxilio, pues sea oportuno, y no a veces que ellos ya se encuentran ante un temor por todas estas cuestiones, donde vemos a veces que ha habido policías que son golpeados, que son humillados, y realmente esa es la representación. A mí me duele mucho. Yo a los policías, tanto en España como los que vi en Colombia, el respeto que tiene la misma ciudadanía, que ellos se los tienen que volver a ganar. Acordémonos que en un momento esa figura que tenía el policía aquí en México era una figura respetada. Se perdió, es cierto, pero tienen que volverlo a recuperar. ¿A qué? ¿A cómo? Pues a través de la profesionalización y el trabajo que tienen que hacer a través de su trabajo como primer responsable y primer respondiente y la primera figura ante la ciudadanía. Entonces, siento que me gustaría que tuviéramos esa perspectiva tan solo como el pueblo hacia ellos. ¿Por qué? Porque también te comento algo. Cuando entró el sistema penal acusatorio en México, creo que ellos fueron dejados de la mano de Dios. Se implementó a través de los jueces, de los fiscales, de la defensa, pero las autoridades preventivas fueron un poquito muy olvidadas, y hoy estamos pagando esas consecuencias. Entonces, Roma no se construyó en un día, y yo creo que esto no se va a solucionar tan pronto. Y desgraciadamente la delincuencia evoluciona, como lo dijo Felipe, pero peor aún, se internacionaliza y cambia su modus operandi. Entonces, tenemos que tener esa confianza en las instituciones, y ellos tienen que ganárselas, pero ganárselas de una manera puntual a través de su profesionalización, y que se vea que el trabajo es tangible, ¿no? No ver esas deficiencias, como lo que pasó que tú dijiste de Genaro Luna, a través de eso que pasó cuando fue la reconstrucción, la mecánica de hechos de lo de Florence Cassés, que la verdad no entiendo qué fue, la verdad, posterior a la detención. Hay muchas cuestiones que son políticas y están polarizadas, pero algo que sí me queda claro es qué fue lo que hicieron ahí, porque violaron muchos derechos de estas personas
que pueden traer unas consecuencias muy garrafales, dado que no fue un delito cualquiera, fue una privación ilegal, eran gente que habían secuestrado. Entonces, esas son las cuestiones que venimos arrastrando y que creo que se tienen que cambiar, porque el día con día en México, pues si no lo mejoramos, la delincuencia no se espera, la delincuencia evoluciona y no es a favor de la sociedad. Oye, muy interesante. Tengo yo varios puntos que quiero comentar. La verdad que el tiempo se nos va, ya se nos fue la hora. Está muy interesante. Hay muchos comentarios, les mandan saludos desde Texas, les mandan saludos desde, déjenme aquí les comento. Excelente ponencia. Buenas noches, mi querido Luis Fernando Figueroa Cabrera, que también es abogado y colaborador y también es capacitador. Hay un comentario del maestro Gregorio Pérez. Dice, excelente tema, se necesita más capacitación y más aún en las comunidades indígenas. Maestro Isaac, ¿cómo contactamos al maestro Felipe Zacarías? Gracias. Yo creo que ahorita pasamos el dato. Yo me quedo con esto. También le dije ahorita al maestro Eric que se me hace tan interesante esto que no podemos dejarlo así. Te invito a que hagamos una mesa de debate que tú lo puedas escoger junto con el maestro Felipe para exponerlo. Pero me llamó la atención varias cosas, maestro Felipe. El tema de la capacitación, pero hay algo más arriba que nos engancha con este tema de Genaro Luna. Las personas, las instituciones, los puestos superiores, cuando no tienen esa capacitación, esa entrega de darle a tu policía esa capacitación, pero darle el servicio a la ciudadanía. Entonces, se encuentra el policía a pie, secuestrado en tema de certeza económica, más certeza laboral, más certeza de que si está libre o no, porque son hasta amenazados con que se van a ir al bote. Entonces, cuando estamos en ese conflicto, que es lo que estamos ahorita pululando en muchos municipios, con un superior, con un presidente municipal, con un director que no conoce, que no tiene esa sensibilidad, pues es un doble trabajo que se refleja en una ciudadanía carente de seguridad, carente de confianza, carente de apoyar. Y otro de los temas que ahorita lo comentaba es cómo la figura del policía actualmente es su bajada, humillada. Vemos en videos como un grupo delincuencial entre la mamá, el tío, el amigo, llegan y en vez de respetar al policía, se van todos contra el policía. El policía está tratando de hacer su trabajo y al final tiene ese candado en la cabeza de si tú lo haces, tú te vas al bote, eres el primer respondiente, que a veces no sabe ni cómo actuar, acaba siendo rebasado y hasta poniendo en peligro su integridad. Interesante, yo les dejo la invitación, maestros, muchos comentarios. Y maestro Felipe, me da un gusto conocerlo. Siempre cierro con mis ponentes con una reflexión. Me gustaría que ahorita en este programa nos dieras tu reflexión de hacia dónde vamos. Yo creo que vas a estar compaginado con lo que dice el maestro Eric también, pero también, y te voy a decir como en las audiencias de juicios, si quieres proporcionar tus datos, también hazlo en esta materia. Ya nos están pidiendo tu manera. A lo mejor a alguien en la República le interesan tus servicios como capacitador y a lo mejor lo podrás hacer. Y si no, bueno, también se respeta ese tema. Pero la reflexión, maestro Felipe, y muchas gracias por acompañarnos con tu expertise. Gracias, estimado Isaac. Pues yo creo que no podemos reflexionar, al menos desde mi perspectiva, ¿sí? Si creemos que solamente el otro tiene la culpa. Este trabajo en cuanto a seguridad es en conjunto, instituciones, sociedad, ¿sí? Una sociedad, como bien decía Eric, que cuando vea trabajar o realizar sus funciones a los integrantes de las instituciones policiales, pues a lo mejor no que intervenga, pero que los deje hacer su trabajo, porque en ocasiones es ahí donde está esa doble moral, ¿no? Queremos que se cumpla la ley para con todos, menos para conmigo. Y eso es lo que más entorpece y adolece la función policial, ¿sí? Que si bien es cierto, como bien lo decía Eric y yo lo repito en mis capacitaciones, nunca voy a solapar y a permitir
un acto de corrupción, un abuso de autoridad, un uso excesivo de la fuerza, y ese es mi trabajo, transmitir los conocimientos como debe de ser, ya que mi área de expertise es precisamente el área operativa, no solamente el área legal, pero que el policía haga su trabajo como debe de ser, ¿sí? Entonces, la reflexión es precisamente esa, que cada quien haga lo que le corresponde, y bueno, en este caso la sociedad, que deje trabajar a las instituciones, a los integrantes de las instituciones policiales, y el policía, pues que lo haga precisamente como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como lo establece la misma Constitución en uno de sus principios, con respeto a los derechos humanos, con profesionalismo, ¿sí? Que realmente sea por vocación de servicio, ¿sí? Por servir a la sociedad y no servirse de ella. Esa sería mi conclusión por ahorita. Maestro, muchas gracias. ¿Pueden contactarlo en algún lado? ¿Quiere decirnos sus páginas? Si quiere reservarse de la misma manera, todo bien. Sí, sin problema, sobre todo por aquí en el Facebook, así tal cual como está mi nombre, Felipe Zacarías, pueden buscar ahí mi red social, o en Instagram también, instructor policial Felipe Zacarías, ¿sí? Y sin problema, ahí nosotros podemos aportar en la capacitación. Tengo, como les comentaba, ya más de 19 años en la instrucción policial, y ya como agente independiente, en ocasiones regreso a la operatividad de alguna institución, y eso es lo que nos hace estar vigentes precisamente. Les mandan saludos desde Campeche, mi querida amiga Cielo Won. Ella es funcionaria, está echándole muchas ganas desde Campeche. Dice, con todo respeto, ¿por qué se los cuesta prepararse, actualizarse? ¿De qué sirve estar preparado si mi jefe me da una orden que trae como resultados corrupción e impunidad? Es un tema que ahorita lo comentamos. Hay policías, debe de haber muchos elementos muy dignos y muy respetuosos, pero cuando tienes una persona que está arriba de ti y que muchas veces está supeditado, está complicado. El maestro Luis Fernando Figueroa Cabrera, que les digo que también es abogado, instructor, abogado postulante, dice, la policía no es un eslabón más débil, al contrario, estimo que es el más fuerte. No olvidemos que el actuar de la policía queda supeditado al Ministerio Público, y en muchos de los casos estos últimos son los que les quitan el raciocinio a los hechos de la detención, maestro Eric. Pues así es, desgraciadamente lo mencionó Felipe también, depende también de la preparación que tengan, no solamente los elementos, la cadena más débil, sino también los superiores. En el momento que ellos también ya perciban de que sus actuaciones pueden tener responsabilidad sobre ellos, entonces es cuando se acabará este tipo de problemas, porque cada quien pagará su comida, como decimos, ¿no? Es algo muy complicado para poder abordarlo en tan poco tiempo como lo habíamos platicado, Misak. Yo creo que sería hasta parte de un segundo platillo en un momento No, dado. ya está. O sea, yo ahorita lo estoy comprometiendo a ustedes que definan el día, la ponencia, tómense su tiempo y con gustos aquí tienen su canal. Así es, porque a veces quedan más dudas que respuestas, y la verdad que es un tema muy importante en este nuevo sistema penal acusatorio y en esta nueva era que tenemos en lo que viene siendo México, con lo que estamos entrando nuevos tratados, nuevas funciones, en los cuales nuestras autoridades preventivas tienen un rol preponderante, ¿no? Y ya no solamente las autoridades preventivas, sino nuestras Fuerzas Armadas, que va más allá de la soberanía externa, ahora pasar a ser seguridad interna. Entonces, es un tema muy importante. Yo creo que a veces, como bien lo dice Felipe, inclusive que hasta las mismas personas que legislan tendrían que tener las nociones para tomar las respuestas correctas, porque si no tienen esas respuestas correctas, vienen errores que cuestan muy graves. La delincuencia me da cierto sentimiento encontrarme en Colombia y ver cómo pasó como si fuera una balanza donde bajaron ellos y nosotros nos encontramos en algunas partes de la República en una situación un poco muy complicada. Pero también, como lo habíamos platicado una vez pasada, también depende no solamente de las autoridades, sino también de la sociedad. El enaltecer este tipo de delincuencia, como lo vemos en la música, en los programas, en la Esta cultura. narcocultura en México que está enquistada, narcocultura.
Y yo, por ejemplo, lo veo reflejado ahora que me encontraba allá en Medellín, ahora que estuve más tiempo, donde no existen ya estos santuarios de esta persona, Pablo Escobar, donde la persona, te digo, conócenos por lo que somos, la maravilla de conocer Antioquía, nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestra comida, nuestra gastronomía, y no vengas a visitarnos por algo que ya no existe y que ya fue dentro del borrado de memoria histórica, ya no tenemos esa cultura que tenemos antes. Entonces, es importante porque nuestras nuevas generaciones son como plastilina que está siendo moldeada a través de estos medios de comunicación y de esta cultura. Y esto es una complicación muy grave para las autoridades preventivas porque han evolucionado y cada vez a veces las autoridades tienen un poquito más de protocolos, de reglas, de ciertas cuestiones que los limitan en sus actuaciones. Y como te digo, no se puede curar un cáncer solamente con una aspirina, se tiene que hacer una cirugía mayor y esperemos que pues en la próxima edición que tengamos, pues adelante lo podamos abordar, inclusive con otra gente que también sea panelista experta. Más que nada, hacer, más que un debate es para crecer, porque como bien lo decimos, todos vamos en un mismo barquito, todos vamos en este país hermoso que es México, y sería muy lamentable ver que a veces zozobráramos a nivel internacional por cuestiones en el ámbito de procuración de justicia o en el ámbito, como sucedió en el caso de Florence Cassés en su momento con Genaro Luna, o en el caso también de ciertas cuestiones que han pasado en otros estados con la delincuencia organizada. Pues, sin otra cosa, pues me despido también. A todo tu auditorio, estamos para servirte. Creo que ya me conocen en las redes. Me pueden encontrar también en Intercrímenes, que es mi canal en YouTube. Y pues estamos ahí subiendo contenido y trayendo esas experiencias muy bonitas. Hermano, voy a comentar tu canal Intercrímenes. Inter/Crímenes. Ahí van a encontrar en YouTube y en el Face, pues también a veces tenemos un programa que se llama Alta Especialidad, donde tenemos mucho en materia de lo que viene siendo técnicas de litigación, derecho penal, criminalística, criminología, por supuesto. Acabamos de tener ahorita un programa muy especial en técnicas de investigación con lo de las telecomunicaciones, con personal de la Fiscalía de Michoacán, y próximamente hay un invitado estrella donde vamos a tener también un programa muy interesante de todo ese trabajo que realizamos en Colombia. Pues prácticamente somos hermanos ahí. Este es un bonito crossover que estamos haciendo estos dos programas, tanto el tuyo como el mío. Y pues Felipe, una persona que la quiero, la admiro, la respeto, muy especial en todo lo que viene siendo capacitación policial, altamente recomendado para todos aquellos que quieran tener un mejoramiento en sus policías y sobre todo pues en sus buenas prácticas, que eso es lo que tenemos que aplaudir. Pues muchas gracias, Isaac, nuevamente, y estamos a la orden. Pues muchas gracias, les agradezco a todos los que se conectaron, a nuestros panelistas. Les recomiendo que busquen Alta Especialidad con el maestro Eric Antonio Salas, unos programas muy especiales, sus canales también en Facebook. Estoy viendo que también el maestro también está viendo los comentarios, el maestro Felipe. Hay muchos, quiero mandarle yo un saludo a mi gran amigo José Manuel Rosales, JM Rosales, desde Oaxaca, de PRHB Firma Legal, que también es parte de nuestras plataformas. Y bueno, es un gusto tenerlos. Maestro, les invito o los comprometo ahorita a que hagamos un programa con una mesa de debate, con un espacio un poquito más grande, porque creo que es algo muy interesante. Y trabajar todos, porque lo decía el maestro Eric, lo dice el maestro Felipe, aquí están las policías, pero la prevención, el combate al crimen también va nosotros como sociedad, como ciudadanía, y hacer todo de forma respetuosa. Muchísimas gracias, maestros, les agradezco, no se vayan porque acuérdense que nos despedimos nosotros tras bambalinas, pero por lo pronto a todos los que nos ayudaron, porque en este momento es cuando se tiene que compartir, a alguien le tiene que servir, a tu tío, a tu amigo, a tu amiga, a tu vecina, a tu amante, a quien quieras, compártele este material porque a alguien le puede servir y es lo que nos interesa en este momento. Muchas gracias, nos vemos en próximo jueves de en vivo. Los panelistas no se me retiren hasta que nos vayamos tras bambalinas. Gracias y saludos a mi querido jurista, mi padrino el jurista del futuro por estar en los controles. Gracias, gracias.